Alianza, que controlaba el territorio acceso a Berlín, decretó en 1948 el bloqueo terrestre de la ciudad. Estados Unidos respondió con un puente aéreo de suministro de provisiones. Más tarde, en 1961, levantó un muro que separaba su zona de Berlín de la controlada por los aliados, para evitar el éxodo de población hacia el sector oriental al que ya habían emigrado más de 2 millones de ciudadanos. Este muro ha sido símbolo de la Guerra Fría hasta su demolición en 1989. La crisis de los misiles, 1962. Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se deterioraron desde la Revolución Castrista, pues la reforma de gobierno de Castro afectaron a los intereses norteamericanos en la isla. En 1961, el presidente norteamericano Kennedy financió una expedición armada contra Cuba, pero el desembarco en la bahía de Cochinos terminó en fracaso. En 1962, Estados Unidos decretó un embargo de exportaciones sobre Cuba, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas respondió aumentando su presencia militar e instalando misiles nucleares en la isla. Al descubrirlo, Kennedy ordenó el bloqueo total de la isla y lanzó un ultimátum al presidente soviético Khrushchev. Finalmente, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desmanteló sus misiles de Cuba y a cambio Estados Unidos levantó el bloqueo de la isla. Se comprometió a no invadirla y retiró los misiles que tenía en Turquía. Fue el momento de la Guerra Fría más cercano a los enfrentamientos directos entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y a una guerra nuclear. La crisis del Canal de Suez, 1956. En 1956, Estados Unidos se negó a ayudar económicamente a Egipto, por lo que el presidente egipcio Nasser decretó la nacionalización del Canal de Suez. Ante la importancia estratégica de este paso marítimo, Francia, Reino Unido e Israel atacaron Egipto y ocuparon el canal y la península del Sinaí. El conflicto se paralizó porque la URSS respondió con la amenaza de apoyar a Egipto. La ONU condenó la actuación de los tres países y Estados Unidos se negó a intervenir en el conflicto. Como consecuencia de este incidente, el canal pasó a estar protegido por la ONU. La URSS aumentó su prestigio en la zona y las potencias europeas quedaron definitivamente subordinadas a Estados Unidos. Las guerras árabe-israelíes, 1948-1973. En 1947, la ONU decidió dividir Palestina en dos estados independientes, uno árabe y otro judío. Esta resolución contó con la oposición de los países árabes de la región. En 1948 se creó el Estado de Israel, afín a los intereses de Estados Unidos, que fue atacado al día siguiente por la Liga Árabe, de Egipto, Siria, Transjordania, Irak y Líbano, con apoyo soviético. En 1949 se firmó la paz y las líneas de alto el fuego se convirtieron en las nuevas fronteras. En los años siguientes se sucedieron numerosos conflictos, mediante los cuales Israel amplió sus territorios. La crisis de Suez, 1956, la Guerra de los 6 días, 1967, y la Guerra Yom Kippur, 1973. La guerra en Afganistán, 1979-1989. Las dos superpotencias intervinieron en esta guerra. La URSS apoyó el régimen comunista afgano, acosado por la expansión islamista, con presencia militar soviética. Estados Unidos apoyó a los guerrilleros islamistas enviándoles dinero y armamento. Finalmente, la URSS se retiró derrotada. Esta guerra se considera el Vietnam ruso. La guerra de Corea, 1950-1953. La derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial convirtió a Corea en la antigua colonia japonesa, en dos territorios divididos por el paralelo 38. Los acuerdos de Yalta en 1945, Corea del Norte de ocupación soviética y Corea del Sur de ocupación norteamericana. En 1950, libres ya los territorios de la ocupación, Corea del Norte invadió Corea del Sur. Estados Unidos, bajo el mandato de la ONU, hizo retroceder al ejército del norte, que contó con ayuda de la China comunista. Después de 3 años de conflicto,
se restituyeron las fronteras al paralelo 38 y se materializó la división de las dos Coreas. La Guerra de Indochina, 1945-1954. Durante la Segunda Guerra Mundial, la colonia francesa de Indochina había sido ocupada por Japón. Con la derrota japonesa, las fuerzas nacionalistas y comunistas de Vietnam, liderado por Ho Chi Minh, proclamaron la independencia de Vietnam. Pero Francia no estaba dispuesta a perder sus colonias en Indochina y estalló un conflicto colonial que se convirtió en un conflicto más de la Guerra Fría. La URSS y China apoyaron a Vietnam y Estados Unidos apoyó a Francia. Finalmente, Francia fue derrotada en 1954 y se dividió el territorio de Indochina en 3 estados: Camboya, Laos y Vietnam. Este último fue dividido en 2 áreas: Vietnam del Norte, comunista bajo el Vietnam, y Vietnam del Sur, alineado con Estados Unidos. La inestabilidad condujo hasta que en 1963 se desencadenó la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam, 1963-1975. En 1960, Vietnam del Norte, partidaria de la reunificación del país, creó el Frente de Liberación Nacional de Vietnam del Sur, que recibió apoyo de la URSS y China. Como reacción, Estados Unidos aumentó su ayuda militar al gobierno de Vietnam del Sur, hasta que en 1964 decidió la participación directa norteamericana. El ejército norteamericano realizó bombardeos masivos y utilizó armas químicas, pero no consiguió derrotar a la guerrilla comunista, pues estaba poco equipada, pero mucho más motivada y acostumbrada a combatir en la selva. Las dificultades del conflicto y el rechazo de la sociedad norteamericana a la guerra desembocaron en la firma del Acuerdo de París, que se firmó en 1973. En Estados Unidos se comprometía a rendirse de Vietnam, asumiendo así la mayor derrota de la historia. El conflicto continuó hasta que en 1975 se reunificaron las 2 zonas de Vietnam y se formó la República Socialista de Vietnam en 1976.